Bien, vamos al texto de segundo libro de Reyes, capítulo 5. Voy a leer del versículo 9 al 12. Estamos viendo 5 enfermedades que están aquí condensadas en la vida de Naamán. Versículo 9 del capítulo 5 de segundo libro de Reyes dice así: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Termina diciendo el versículo: Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es útil, ella nos inspira, nos habla, nos levanta. Ella nos da una dirección correcta en el medio de cualquier situación que estemos pasando. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables. Te pido que hables a nuestro corazón. Te pido que transforme nuestra mente y que al escuchar tu palabra haya un cambio en nuestras vidas. Para ti, Señor, sea la gloria y la honra por todos los siglos. Así lo creemos y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Y la casa, el pueblo de Dios dice: muy bien. Hablamos de Naamán como un hombre muy próspero, un hombre de buena posición, pues era general de los ejércitos de Siria. No le faltaba, diga, nada. Nada le faltaba. Tenía prestigio, posición, dinero y tenía mando, gobierno. Así que era un hombre que no le faltaba nada. Pero descubrimos la semana pasada que cada uno tiene su detalle, diga su detalle. A cada uno le pasa algo. Alguien dice que no todo es completo en la vida. Y yo creo que es así cuando nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios. Porque a lo que el hombre le hace falta no es dinero, no es placeres, no es acumulación de riquezas, no es de pronto matrimonio, que es bueno, ni relaciones, que es bueno. Al hombre le hace falta es el Señor. Y en este caso, Naamán, un hombre totalmente inconverso, puesto que casi siempre la gente se convierte cuando sabe que algo le hace falta. Y sabe que eso que le hace falta solo Dios lo puede llenar. Si hay alguien que está aquí, que está de acuerdo conmigo, diga amén. ¿Cierto o no es cierto? Solo Dios nos hace felices, solo Dios nos trae felicidad, alegría a nuestro corazón, aún sin que todavía hayan llegado las cosas que podamos estar esperando. Naamán tenía un pequeño detalle, y era que por fuera mostraba un rostro de alegría, de autoridad, de mando, de gloria, de gobierno. Era un hombre valeroso en extremo, es decir, lo tenían en alta estima, era un hombre importante. Pero cada vez que llegaba a su casa y se quitaba la ropa de su investidura de comandante, en ese entonces me imagino que usaban esas pecheras y todas esas corazas para identificar al hombre de ejército. Cuando él llegaba a su casa, entonces
al quitarse la investidura, su cuerpo estaba lleno de lepra. Y muy bien sabemos que a veces en la calle solo conocen nuestra sonrisa, pero en casa es donde realmente somos y mostramos lo que realmente somos. Allí es donde nos conocen, allí es donde realmente nos pueden ver y nos conocen lo más profundo de nuestro corazón. Naamán, cuando llegaba a su casa, yo me imagino el dolor y su cambio de actitud al estar allí. Su dolor, porque la lepra produce dolor. La lepra es capaz de ir consumiendo la piel. Es más, los leprosos no podían caminar por las calles libremente. Eran personas desechadas, eran personas menospreciadas. No podían acercarse a la gente. Es así como Naamán. Entonces, a través de una mujer que es una empleada que vive en su casa, que fue cautiva o llevada cautiva cuando este hombre fue a Jerusalén y al pueblo hebreo, sacó a esa hebrea del pueblo de ellos y se la llevó a su casa. Y ella le dijo, mira, si tú fueras a la casa o fueras a nuestra ciudad, allá hay un hombre que puede sanarte, él se llama Eliseo. Y él de seguro podrá darte una palabra y podrá orar por ti y transformarte. Y este hombre así lo hizo. Se fue a ese lugar y esperando que este hombre hiciera algo. Entonces descubrimos en la palabra que no solo Naamán tenía lepra, sino que también tenía otras enfermedades. Quiero decirte, hoy la palabra de Dios quiere hablarte acerca de esas enfermedades que no solamente se ven por encima, sino que también van por dentro. Porque no solo estaba la lepra representaba ¿qué? Diga, pecado. Entonces la primera, la vimos la semana pasada, era la lepra. Y la lepra es el símbolo del pecado. Reconocemos que la lepra, así como va carcomiendo la piel, también así es el pecado, va carcomiendo nuestro corazón hasta que nos va destruyendo. Pero Dios es bueno y Dios nos ha limpiado y Dios nos ha libertado y a través de su preciosa sangre Él nos ha restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, pero si andamos en luz, ¿cuántos andan en luz en este lugar? Porque la luz es Jesús. Como Él está en luz, hablando de Jesús, tenemos comunión unos con otros. Y dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La buena noticia es que usted y yo hemos sido restaurados y limpios del pecado, gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, gracias al sacrificio que el mismo Dios, enviando a su Hijo, dio por usted y por mí. Pastor, pero es que si uno peca, sí, y reza empata, dice el mundo. No, pero yo vengo a decirte, Dios conoce tu corazón y Él ha muerto para sacar, para limpiarte con ese sacrificio de todo pecado. Dice la palabra que abogado tenemos y es a Jesucristo el justo. No solo murió, también resucitó para darnos vida y vida abundante. La buena noticia también es que en Él cada día, cada vez que tú te sientas pecador o que cometas un pecado, puedes acercarte a Él confiadamente. Su sangre, su perdón te limpiarán y podrás acceder a su presencia. Déjeme decirle algo. Si hay algo que hace que el cielo no se abra y las bendiciones de Dios no vengan, es cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. El no reconocer el pecado es una de las llaves que cierra el trono de la gracia. Cuando usted no reconoce su pecado delante de Dios, déjeme decirle, tal vez el oído de Dios puede alejarse. Un día un hombre vino y puso una ofrenda y allí Jesús le enseñó a sus discípulos diciéndole, mira, si tú quieres, antes de poner esta ofrenda en el altar, ves, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, y después si ven, y puedes entonces ser bendecido. ¿Por qué? Porque las bendiciones se abren cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado. Dios no busca
dinero, Dios no busca honra, Dios busca corazones que le obedezcan. Así que la llave para abrir la bendición es que usted pueda reconocer su pecado. Cada día que usted se acerque al Señor, cada vez que usted quiera intimar con Él, que usted quiera tener un momento con Él, lo primero que usted debe hacer es reconocer su pecado delante de Él. Hay pecados de todos los tamaños, de todos los colores, pero para Dios pecado es pecado. Tal vez la consecuencia es la que usted puede decir que es diferente. También dice Juan capítulo 10, versículo 28, mi Padre que me los dio, hablando de nosotros, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No existe nada ni nadie que pueda arrebatarte de las manos de nuestro Señor. Tú eres de Él y Él es tuyo, y esta es la garantía de que tú puedes pedir y se te dará. Buscad y vas a hallar. Tocad y se te va a abrir. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Él. Y Él mismo lo dijo, nadie me los puede arrebatar. La buena noticia es que tú eres hijo de Dios y en Dios todas las cosas las puedes cumplir. El diablo tratará de engañarte, de hacerte sentir culpable, de recordarte el pecado, el ayer, pero recuerda algo, recuérdale su futuro, porque su futuro está bajo la condenación, pero el tuyo está bajo la gracia, el perdón y la reconciliación. Muchas personas se alejan de Dios. Pregunte por qué se alejan. Simplemente porque no se sienten aceptados, no son tan malos, se sienten tan pecadores que no aceptan la gracia de Dios. Entonces, por eso ellos le dan la espalda a Dios, porque creen que son demasiado pecadores. Pero déjeme decirle algo, Dios nos ama con amor profundo, no importa lo que hayamos pasado. Si tú hoy te atreves a pedirle perdón, arrepentirte del pecado y apartarte, Él es fiel y justo para perdonarte, dice la palabra de Dios. Así que no solo existía la lepra como enfermedad representando el pecado. Número 2, la segunda enfermedad era su carácter. Diga, carácter. ¿Era malo o era bueno? Si usted lee ahí del 9 al 12, el hombre andaba emberracao, el hombre se le volaba la checa, el hombre no aceptaba las cosas, él quería las cosas como él las quería. Usted se imagina que él llegó al lugar y no lo atendió el profeta, sino lo atendió el sirviente del profeta. Muchas veces Dios va a tratar con tu carácter. Muchas veces Dios en medio del proceso va a hacer que tu carácter pueda cambiar, ser transformado. Cuando el profeta Eliseo le mandó a decir al general Naamán que se lavara 7 veces en el Jordán y con esto quedaría limpio, en vez de obedecer, se enojó. Tal vez él quería a su manera las cosas. Y cuando hablamos del carácter, el carácter daña. Un mal carácter puede hacer cosas que tal vez usted y yo nunca nos imaginamos hacer. Proverbios capítulo 14, 17. Podemos llegar a cometer una locura, lo dice el proverbio. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Cuando estamos con el mal carácter porque no nos gusta, no nos parece, nosotros creemos que, y comenzamos a tratar de que las cosas se hagan a nuestra manera, entonces podemos llegar a despertar el hombre carnal que hay dentro de nosotros. Y podemos llegar a ofender, podemos llegar a dañar. No sé si le ha pasado a usted que sale tarde de su casa y todo el mundo tiene la culpa en la vía. Hay lentos, ¿cierto? ¿No le ha pasado?
gente necia, usted comienza a decir, es que este man si es lento, que man tan te, y usted comienza a pitar y a tratar de abrirse paso, y todo el mundo es malo en esa vía, todo el mundo está manejando mal, todo el mundo no sabe, pero no es eso, simplemente que usted no acepta que usted se ha levantado tarde, que le ha cogido el día, y entonces al no aceptar simplemente su carácter se deja ver allí relucido. Uno de los hombres que la Biblia habla que cometió, y fue el primero, por su carácter, llegó a matar a alguien, porque déjeme decirle, físicamente lo mató. ¿Recuerdan Caín y Abel? Caín era un hombre que le gustaba, Caín era el hombre del campo. Perdón, Caín era el hombre de las legumbres, pero Abel era el hombre que le gustaba los corderitos. Y este hombre salía. Y dice la Biblia que un día vinieron a traer una ofrenda. Y Caín presentó su ofrenda de todos los frutos que habían en la tierra. Pero Abel presentó de lo más hermoso de ellos. ¿Y recuerdan qué sucedió? Le dio celos, envidia, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, miró con agrado la ofrenda de aquel, y él no lo aceptó. Pasaron los días, ¿y qué hizo? Porque no aceptó lo que el otro había presentado a Dios, simplemente lo mató. Físicamente lo mató. Pero tal vez nosotros hoy físicamente, yo creo que nadie puede en este lugar decir que de una rabia va a matar a alguien. Dios nos guarde. Pero déjeme decirle, de una rabia sí podemos herir el corazón de muchas personas. Con una rabia, con una ira, aunque la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no dejes que el sol se oculte y tú tengas rabia, porque esa rabia se va a convertir en ira y esa ira se va a convertir en violencia posiblemente. Dios te dice, debes aprender a no airarte, pedir perdón. Y hay gente que tal vez puede ofender y la ofensa marca la vida del hombre. Con nuestra boca podemos bendecir, pero también con nuestra boca podemos maldecir. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tenemos que aprender a controlarnos en medio de la ira. Tenemos que aprender a controlarnos en medio de los momentos que tal vez no nos agradan. Vivimos en un mundo donde unos son hinchas del Junior, otros son hinchas del Millonarios, otros les gusta el color blanco, a otros el azul, a algunos la comida del interior, a otros la comida costeña. Tenemos gustos, tenemos maneras de pensar. Algunos van por la derecha, otros van por la izquierda, otros van por el centro. Pero déjeme decirle algo, no importa cómo tú pienses, lo que quieras expresar, lo más importante es que tú guardes tu corazón y sepas que no puedes airarte, no puedes darte la pela de poder tomar y descontrolarte en medio del proceso. ¿Por qué? La puedes embarrar. Mira lo que dice el proverbio. El hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Debemos aprender a controlarnos. La ira no es de Dios y esto es una de las segundas enfermedades que Naamán tenía. La tercera enfermedad, esta es excelente, la impaciencia. Pecado, mal carácter, impaciencia. ¿Sabe usted que esta es una de las enfermedades que vive el hombre? A nadie le gusta esperar. Queremos las cosas ya. Queremos que Dios se mueva rápidamente. No nos gusta esperar, y es verdad. Nadie le gusta esperar. ¿Sabe que yo me casé
mi esposa me propuso matrimonio, no, porque esa es la moda. Y yo recuerdo que me propuso matrimonio, estábamos en el mes de enero del 99 y me dijo, nos casamos en diciembre. Le dije, bueno, en diciembre. Vale. A los 2 días me dijo, no, octubre. Yo le dije, va. Todavía mi mamá no la conocía. Teníamos como un mes de casados, de novios. Y después me dijo, no, mejor en junio. Entonces dije, bueno, pues febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya está aquí. Bueno, listo, me toca avisar. Pero la siguiente semana me dijo, marzo. Yo pensé, el otro mes. Me dijo, el otro mes. Y se casó. Bueno, nos casamos. Pero sabe, a veces somos impacientes y debemos aprender a tener paciencia. ¿Ustedes recuerdan el pueblo de Israel? Impacientes. Primero, muertos del hambre, esclavos, Dios les abre el mar, los saca, los lleva al desierto, les promete. Y en medio de su proceso no aguantaron y comenzaron a difamar. Número 1. Difamar contra el proceso. ¿Quién caramba nos dijo que nos saliéramos de aquí? Y comienzas a hablar mal. Porque la impaciencia comienza a buscar culpables. ¿Cierto que sí? Buscamos los culpables. ¿Dónde están los culpables? Nosotros no somos, pero vamos a buscarlos. Entonces comenzamos a mirar el proceso. Era mejor como estábamos. Y comenzamos a hablar y a quitar o a menospreciar todo lo bueno que Dios ha hecho. Vemos lo terrible, pero nunca vemos las cosas buenas. Note algo, que la impaciencia cambia la óptica del proceso. Mire algo, comenzaron a hablar en contra de ¿quién? Moisés. El que ayer fue bueno, el que ayer fue héroe. El que ayer levantó no solo su vara, sino enfrentó a Faraón 1, 2, 3 veces e hizo que las plagas vinieran. ¡Wow! Ahora se convirtió en el villano. Es que la impaciencia comienza a buscar los culpables y el que ayer era de bendición, hoy es y el que ayer era buena gente, ya hoy no, para ti no es buena gente, es un ush. Sí, comienzas a ver, porque no estás aceptando tu carácter. La impaciencia te llega a ver, te lleva a no ver el cuadro completo, sino parte del cuadro. Entonces Moisés, el hombre que los había sacado de cautividad, el hombre que Dios había usado, el hombre que a través de ellos iba a ser bendecido, ahora era un hombre que no sabía ni para dónde iba. Entonces comenzaron a criticarlo, a ofenderlo, aún a difamar de él. Y por último, a Dios. ¿Cuál es el Dios que tenemos? ¿Cuál es ese Dios? ¿Cuál es esa clase de Dios que nos deja en medio de un desierto? Y comenzaron a difamar de Dios. ¿Por qué? Cuando usted en medio del proceso no entiende que la impaciencia se tiene que convertir en paciencia, entonces su proceso durará más. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió a recoger las tablas de la ley en el monte? Duró unos cuantos días. Mientras Dios le hablaba, mientras Dios le entregaba la ley, mientras Dios le explicaba, se impacientaron. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente un corazón impaciente busca la idolatría, busca lo que sea. Hicieron becerros de oro y comenzaron a adorarle. Déjeme decirle, Dios es Dios en medio de tu proceso y tienes que ser paciente para poderlo esperar. Porque Dios conoce el tiempo. El crono es tuyo, pero el kairos es de Él. Su kairos es el tiempo perfecto para tu vida. A Naamán, Naamán dijo, yo voy a tocar la puerta y este hombre va a salir, va a poner su mano, va a orar por mí y esto
listo, arreglado, voy a quedar sano. Mire las cuentas que tenía Naamán. Esto va a ser fácil. Es más, llevaba oro, llevaba plata, llevaba vestidos, llevaba cosas para decir, es que tan pronto me corone yo lo bendigo. Él iba listo para hacerlo de la suya. Porque a veces tú haces tus cuentas y tú tienes tus planes, pero no se ajustan a veces a los planes de Dios. Y cuando no se ajustan a los planes de Dios, entonces tu impaciencia comienza a verse reflejada. Este hombre no aguantó esto. Este hombre no soportó que viniera su criado y lo atendiera. Y es más, le dijera que se fuera a lavar en el río Jordán. Entonces se fue enojado. Impacientemente no esperó, sino simplemente dio la espalda y se fue. ¿Cuántas veces nos alejamos del milagro de Dios y le damos la espalda por la impaciencia? ¿Cuántas veces no tenemos que esperar y por no esperar dejamos escapar el milagro que Dios tenía para nosotros? La Biblia dice, son dos cosas importantes que usted debe tener cuando Dios quiere trabajar en la impaciencia. Debe aprender a esperar en medio de la impaciencia. Número 1, el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Note algo. Pacientemente esperé a Jehová. Cuando usted es paciente, usted sabe que está esperando el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios eso quiere decir que el hombre que tiene paciencia entiende que los tiempos de Dios son mejores que sus tiempos. El hombre que sabe esperar en Dios entiende que aunque hoy no se dio ese negocio y usted dio lo mejor de usted y usted puso lo mejor, usted sabe muy bien que si no se dio en esta oportunidad, usted sabe que en una próxima oportunidad, si es el tiempo de Dios, Dios lo hará y lo hará mejor que lo que usted ha hecho. Siempre el hombre paciente sabe que en Dios las cosas son más fáciles. Hay gente que puede en sus fuerzas durar 10 años para poder alcanzar esa meta o ese logro en su empresa, en su familia, o en lo que usted tal vez ha trazado como vida. Y usted se esfuerza y usted pelea y usted se pone el overol y comienza a hacer mil cosas. Pero pruebe a hacerlo con Dios. Pruebe a hacerlo bajo su dirección. Pruebe haciéndolo bajo sus estrategias, que a veces no son muy comprensivas. A veces nadie las puede entender, solo las podemos obedecer. Intente hacer las cosas en Dios, con Dios, y se va a dar cuenta que tal vez lo que le costaba a usted en sus fuerzas 10 años, en las fuerzas de Dios le costará 1 año. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, haciéndolo bajo las fuerzas de ellos. Y note algo, aún en medio del proceso, Dios fue fiel porque mandó maná, mandó codornices, siempre hubo bendición para ellos aún en medio de ello. Porque Dios nos ama y sabe que en medio de la impaciencia, aún Dios dará su provisión, Dios no nos abandonará. Pero el punto aquí es que la impaciencia es una de las cosas que puede hacer las cosas eternas. Pero si aprendemos a esperar en Jehová y aprendemos a inclinar Él inclina nuestro oído a nosotros. Es decir, en medio de la impaciencia, Dios nos va a escuchar. Cuando Dios nos escucha, es porque tú ya lo estás escuchando a Él. He dicho, si Dios te escucha, es porque ya tú lo estás escuchando a Él. Llama su atención buscando dirección. Y dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Viene un tiempo donde Dios, en medio de tu paciencia, Dios te va a responder.
Dios te va a responder. Salmo 138, 6. Mire esto. ¿Sabe usted que Dios tratará de impaciente volverlo paciente? El impaciente finalmente es altivo. El impaciente finalmente es efusivo, es carnal. Pero Dios quiere transformarte. Dice el salmista, porque Jehová es excelso y atiende a quienes. ¿A quién atiende? Al humilde. Y note algo, mas al altivo lo mira de lejos. La impaciencia es carácter nuestro y tenemos que sacar la carnalidad y aprender a esperar en Dios. Y esto habla de un corazón humilde. Humildad no es pobreza, humildad no es vestirse mal. Humildad tiene que ver con el corazón. Humildad tiene que ver con la transformación del hombre. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que aprender en medio de nuestros procesos a esperar siempre en Dios. Y escúcheme algo, cada vez que usted sacrifica su carne por obedecer a Dios, usted está siendo paciente y Dios le va a responder. Cada vez que usted se hace obediente a la palabra de Dios, déjeme decirle algo, alguien está muriendo, pero alguien se está glorificando. Muere Rolando y glorifica a Dios. Y cuando usted glorifica a Dios, Dios traerá lo que tal vez era para 5 años, lo traerá en tan solo meses. Dios puede hacerlo, acelerarlo con un corazón paciente. Diga después de mí, paciente. Debemos aprender a ser pacientes. Todo tiene todo. Hoy, Jeremías capítulo 29, 11, Dios mismo te lo decía, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios lo sabe. Y ojo, cuando estoy hablando de paciencia, no estoy hablando de que usted sea flojo, no estoy hablando de que usted no salga a trabajar, no estoy hablando que la coja suave, estoy hablando que pon tu parte, da lo mejor de ti, pero confía en el Señor, que Él va a hacer su parte también en tu vida. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso a Él. Número 4, diga la cuarta. ¿Cuál es la primera? Pecado. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Paciencia. La cuarta enfermedad de Naamán era la incredulidad. ¿Sabe que Naamán quería recibir un milagro de parte de Dios? Pero del Dios de Eliseo. Él quería un milagro de parte de Dios, pero del Dios de Eliseo, no de su Dios, porque era incrédulo. Él no creía. Muchas veces perseguimos los milagros. La Biblia dice que nosotros no perseguimos los milagros nos persiguen a nosotros. Cuando uno está en busca de un milagro, es porque posiblemente no está buscando al Dios de los milagros. Y tenemos que aprender a entender que nuestra incredulidad es una de las enfermedades que debemos sanar. Ora por mí. Mi Dios es tu Dios. A veces buscamos una fe prestada. Préstame tu fe, necesito tu fe, ayúdame con esto, pídele al pastor, ve tú, es que tú estás más cerca de Dios. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente que como que está tan lejos de Dios, pero no se siente tan cerca, que le pide el favor a alguien. Con tu fe yo creo que puedo alcanzarla, con tu fe yo creo que lo puedo lograr, préstame por un momento. Le tengo una buena noticia. En este tiempo Dios se está moviendo en todo
en toda la tierra. Y el Espíritu Santo está haciendo su obra en todos nosotros. No importa si eres niño, joven, adulto, viejo, no importa si eres soltero o casado, Dios lo puede hacer en ti. La palabra de Dios dice, y pondremos las manos sobre los enfermos. Habla a los que creen y oraremos por los enfermos y ellos sanarían. Tú debes aprender a entender que la fe no necesita un grado de teología. La fe solo se necesita creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tan solo tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, lo hemos escuchado, no se necesita la gran fe, solo se necesita una fe pequeña, una fe sencilla. Dios no se complica la vida cuando habla de fe. De las cosas más importantes que la Biblia habla del amor y habla de la fe. Y en ninguna de las dos las pone difíciles, mucho menos en la fe. La fe es sencilla, la fe es enfocada, la fe es en Jesús, solamente en Él. Pero a veces queremos buscar la fe de muchas maneras. Recuerdo mi abuela tenía la fe puesta en sus santos. Esa es una fe, pero no es una fe que agrada a Dios. Pero es fe, pero no era la fe de la cual la Biblia me habla. Una fe que tiene que ser puesta solo en Jesús, el que murió por ti, el que murió por mí y el que nos da el acceso a su presencia. Nadie más va al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Solo debemos aprender a confiar en Jesús. Por eso Jesús vino y hizo la tarea y nos demostró que todos lo podíamos lograr si poníamos la mirada puesta en Él. A veces nuestra fe se desaparece, se desvanece, se nos pierde. Y entonces comenzamos a pedir una fe prestada. Hoy te digo algo, no empeñes tu fe, no la alquiles. La fe tiene un título y esa te pertenece solo a ti, es personal. Es como el cepillo de dientes. Por más que tu esposa y sean esposos, cada uno tiene el de uno. Aunque a veces se lo prestan. Pero ¿sabes qué? Es tu fe. Y con esa fe, la palabra de Dios dice que eres capaz de mover una montaña. Juan capítulo 11, versículo 40 dice, Jesús dijo, no te he dicho que si crees, ¿que si qué? Verás la gloria de Dios. La enfermedad de la incredulidad es falta de creer. ¿Qué es lo que hoy crees que no va a pasar? ¿O qué es lo que tú estás creyendo que va a pasar? Porque a veces lo que crees es lo incorrecto. Me van a echar. Esa es una fe falsa, es una fe mentirosa, es una fe engañosa. Y muchas veces tenemos fe a lo malo. Se va a caer, se va a caer. ¿Ve que te digo? Te vas a caer. ¡Pah! Se cayó. Tenemos fe para cosas así. Y esa es la fe que a veces usamos. La fe negativa, la fe mala, la fe engañosa, la fe que no glorifica a Dios. Pero hoy vengo para decirte, usa tu fe, usa tus palabras para decretar cosas buenas. Yo creo que mañana te va a ir mucho mejor que lo que te fue hoy. Yo declaro que este mes terminará mucho mejor que como comenzó. Yo declaro que el próximo año vendrá cargado de bendición, de buenas cosas para tu vida. Verás a tu hijo, a tu hija crecer, madurar. Yo creo que viene trabajo, empleo para tu casa, para tus hijos. Yo creo que una puerta se puede abrir antes de finalizar. Yo no sé si hay alguien, pero cuando yo hablo fe, yo hablo fe, yo hablo fe. Lo que usted siembra,
Entonces comienza a sembrar palabras de bien, palabras de bien, palabras de vida. No maldiga, no maldiga, porque a veces usted se levanta un poco así como mareado y comienza a hablar la fe contraria, todo lo negativo, todo lo negativo. Y déjeme decirle, lo que produce tu boca es vida. Así que tenemos que aprender a vivir creyendo de que Dios algo va a hacer. Pedro un día estaba en la barca. Mire lo imposible, cómo se vuelve posible. Jesús se les presenta a una hora, de esas horas que uno no espera a Jesús. Era ya tarde, la noche. Porque hay momentos donde tú no los estás esperando, pero Él llega. Y Él llega para hacer lo que tiene que hacer. Y lo encontró Pedro y Pedro dijo, no puede ser, esto es un fantasma, ¿qué está pasando? Dijo, no, soy Jesús. Pero viene caminando sobre las aguas. Para ustedes esto es algo nuevo, pero para mí es lo normal. Porque soy el Dios sobrenatural que hace lo sobrenatural. Y ustedes lo pueden hacer. ¿Cómo? Claro. Camina. Cree. Dale. Y dice la Biblia que Pedro no puso la mirada en el agua. Pedro puso la mirada en ¿dónde? Porque cuando tú pones tu mirada en Él, lo imposible se vuelve posible. Lo inimaginable se puede conquistar. Y él comenzó a caminar sobre el agua. ¿Usted se imagina a un hombre caminando sobre el agua? Déjeme decirle, Dios puede hacerlo. Dios puede convertir el agua en vino. Si Él quiere, lo hace. Dios puede transformar tu corazón, el corazón de tu esposo, el corazón de tu hijo. Dios puede traer el trabajo. Dios puede sanar tu cuerpo. Dios puede levantar tu ánimo. Dios puede transformar tu corazón. Dios puede traer vida. Dios puede traer esperanza. Dios puede restaurar la relación. Dios puede hacerlo, sí. Pero aleja la mirada de los hombres y ponla en Dios. Él puesto su mirada en Él y no se hundió. Pero tan pronto vio el problema, pero tan pronto vio con su carne, oye, esto cómo lo hizo, y esto cómo pasó, y cuando tú comienzas a sacar las cuentas de cómo va a ser, o cómo lo hizo Dios, te vas a hundir, porque los milagros de Dios no tienen explicación. ¿Cómo es que unos cuantos panes y unos cuantos peces van a alimentar a más de 5,000 hombres y mujeres, sin contar las niñas, sin contar los niños? No puede ser. Con 12 cestas llenas para que los discípulos aprendieran y se quedaran callados de que para Dios no hay nada imposible si podemos creer en Él. Y quiero decirte, 2018 será un año donde aumentarás tu fe al 100. Dios te llevará a un nuevo nivel de fe, solo si puedes poner tu mirada en Él. ¿Alguien se puede poner en pie por un momento? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hay alguien en este lugar que Dios le está diciendo, confía, yo te lo he dicho. Y no pararé de decírtelo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Solo aprende a confiar. La última enfermedad, la soberbia. Quita de tu corazón la soberbia. Carácter, mal carácter, incredulidad. Miren todo esto, fruto de la carne. Soberbio. Oye, ¿cómo me va a mandar a mí a bañar en el Jordán? Si eso eran ríos donde toda la popoe, todo corría para allá y allá yo me voy a bañar. Yo tengo ríos mejores. A veces Dios te va a mandar a hacer cosas que te van a dar pena, no vas a entender.
Pero un corazón humilde, Dios lo va a bendecir. Un corazón altivo lo va a mirar de lejos. Aprende a obedecerle a Dios. Tal vez Dios va a estar en el proceso, y hasta que no te humilles, y hasta que no rindas tu corazón, y hasta que no cambies, entonces sigues en el ciclo, porque tiene que ver contigo. Yo le pido al Señor que me crucifique todos los días. Pero si muero yo, Él vive en mí. Pero si vivo yo, Él se desaparece de mí. ¿Cuántos quieren vivir, que Dios viva en nosotros? La única manera que viva en ti y que cada día le abra más espacio, como esos cuartos de hoy, ya no son casas con habitaciones, sino habitaciones con casas. Hay unas habitaciones grandísimas. Sala, tienen sala, estudio adentro, baño para la mujer, baño para el hombre. ¡Wow! ¿Usted quiere que Dios esté cómodo adentro de su vida? Todos los días mata algo dentro de ti. Orgullo, carácter, falta de fe, pesimismo. Tienes que matarlo. Pecado. Cuando tú te niegas, le abres espacio a Él, y donde Él habita, hace cosas sobrenaturales, muy grandes. Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos. Yo bendigo tu nombre, Jesús, y yo te pido que en el día de hoy, a través de estas 5 enfermedades, hayamos podido aprender que te necesitamos, que lo que tú buscas es un corazón genuino, un corazón que se humille delante de ti y te busque. Hoy yo pongo cada corazón, cada necesidad. Hoy me uno con cada corazón para decirte: Señor, transfórmanos, cámbianos, haznos diferentes. No importa si el milagro se da o no se da, yo creo que el mayor milagro que puede pasar es que nuestro corazón cada día refleje tu corazón. Yo creo que el mayor milagro que puede hacer o tener un hombre es tenerte a ti. Pues la Biblia dice que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. La Biblia habla en Romanos: si primeramente buscas el reino de Dios, si primeramente buscas su reino, su justicia, las demás cosas vendrán añadidas. Señor, yo pongo la paz que sobrepasa todo entendimiento en cada corazón y declaro, yo creo que serán hombres gigantes en la fe. Nada los podrá detener. Aunque venga un gigante en contra de ellos, ellos no temerán, porque tú estarás con ellos. Levanta su ánimo, su fe, su alegría, Señor, que estos próximos días que vienen, antes de finalizar este año, tu gloria pueda tocar sus corazones, su familia, sus hijos, sus empresas, sus cuerpos. Te declaro sano, te declaro sana. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, así lo dice la palabra: por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Y yo creo que tú hoy recibes la sanidad, primero la espiritual, para perdonar, para cambiar el carácter, para dejar el pecado, para transformarte. Pero también esa sanidad que se lleva toda dolencia del cuerpo. Así lo creo para tu vida y así lo declaro bajo el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice: que Dios te bendiga.